El día de ayer usted hizo una mención a la posibilidad de una asamblea constituyente en su país. ¿Cómo es la propuesta? Bueno, Rodrigo, primero muchas gracias por esta entrevista, un abrazo a Colombia, a mi gente, a mi pueblo, Ecuador, a la patria grande. Siempre es un gusto estar en este país tan querido. Me invitó la Universidad Nacional de Colombia por los 150 años para que dé alguna información sobre la experiencia que hemos tenido en Ecuador y básicamente sobre educación superior, ciencia y tecnología, ¿no? Donde logramos avanzar mucho, pero falta mucho más por hacer. Creo que esta pregunta, no sé si la hicieron en la universidad o tal vez luego algún periodista, me parece que fue una entrevista que ya se publicó, al menos en internet, pero el problema es que la situación en Ecuador es incomprensible. Hemos ganado las elecciones, pero es peor de que si lo hubiéramos perdido, porque se está aplicando todo el programa de la oposición, están persiguiendo a nuestra gente, van a llamar a una consulta popular, bueno, para que vea el retroceso a nivel democrático y político, que muchos grupos se han manifestado a favor de la consulta popular y no sabemos qué van a preguntar, ¿no? Presumimos que van a querer descabezar a las autoridades de control, lo cual sería terrible para el Estado de Derecho, para la institucionalidad. Entonces, si quieren cambiar tanto, si quieren gobernar con el programa que perdió, ¿no? Si están persiguiendo a la gente, y ahí no se dice nada, censura de prensa, utilización de organismos de control como Contraloría para amenazar a la gente, la distribución de frecuencias para hacer callar a las radios, etcétera. Bueno, vamos a una asamblea constituyente, vamos nuevamente a elecciones y vemos quién es quién. Que hayamos ganado las elecciones para que gobierne la oposición y se aplique el programa de la oposición, y quienes ganamos esas elecciones, lo dijo el presidente actual, que nos odia, ¿no? Y seamos perseguidos, insultados, calumniados, se busca todas las obras, la piedrita que falta para hacer escándalo, etcétera, ¿no? Eso también es igual de ridículo. Pero no, yo creo que la constitución que tenemos es muy buena, pero es una alternativa para parar esto, porque la relación de fuerza está totalmente rota a nivel comunicacional. La prensa privada siempre nos atacó, porque era muy cuestionador de esa prensa privada. Pero había medios públicos que tenían una participación marginal, pero había una participación en cuanto a objetividad en la noticia, etcétera, y sobre todo el gobierno, que era un gran comunicador. Ahora no hay nada. Los medios públicos se lo entregaron a la prensa privada, el director de los medios públicos viene de la prensa privada, el gobierno es cómplice de esa prensa privada, y no hay nada para contrastar la verdad oficial, ¿no? Y lo que hay es manipulación. Entonces, frente a estas circunstancias y aprovechando aquello, la manipulación del pueblo ecuatoriano, quieren cambiar todo, llamar a consultas populares para descabezar autoridad de control, perseguirnos a nosotros. Ya me presentaron una demanda por un decreto del 2010 en que autoriza una venta de petróleo a China. Entonces cambian al fiscal, ponen un enemigo, me voy preso, eso es lo que buscan, inhabilitarme, mandarme preso. No, y no es por mí, es por el país. Frente a eso, la alternativa para tratar de equilibrar la cancha, porque el pueblo ecuatoriano será el que se pronuncie, es una asamblea constituyente. ¿Cómo explicar lo que ha ocurrido, presidente? ¿Usted se imaginó alguna vez? Jamás. Ya lo entiendo, pero, o sea, sí lo podría explicar parcialmente, pero jamás nos imaginamos esto, más aún con la generosidad, lealtad en que apoyamos a este gobierno, nos dimos todo entero en la campaña, todos los compañeros, para que ahora diga que odia a los que votaron, así lo dijo, empiezo a odiar a los que votaron por mí, así lo dijo, ¿no? Para que vengan a gobernar de nuevamente los banqueros, los que quebraron al país. Es algo increíble, pero puede ser explicado parcialmente, porque mire, usted para analizar la política ecuatoriana no puede limitarse al eje ideológico, izquierda-derecha. No es que hay una izquierda y la derecha la oposición, hay otro eje. Si hacemos un plano cartesiano, el eje de las X horizontal, izquierda, en otro extremo derecha, pero hay un eje vertical, sierra-costa, porque Ecuador es un país muy marcado regionalmente. Yo tengo un temperamento que tal vez no le gusta a la sierra, porque es un temperamento muy costeño, y viceversa, ¿no? Puede haber un temperamento de la sierra que no guste en la costa. Pero más allá de eso, siempre ha habido un grupo muy centralista que nos trata despectivamente como los monos ladrones, ignorantes, que cree que todo debe dominarse desde Quito, etcétera, que estaba muy resentido, porque desde hace 10 años, pues un costeño estaba en la presidencia. Y créame que esa dimensión regional es sumamente importante, probablemente más importante que la dimensión ideológica. Y esto se agravó ahora uno cabos en el 2013, cuando mi vicepresidente de aquel entonces, Lenín Moreno, después de 6 años, dice, yo no quiero ya participar, ya él es de la sierra, nació en la Amazonía, pero toda la vida vivió en Quito, y yo propongo como candidato a la vicepresidencia a Jorge Glass, que también era de la costa, pero los dos vivíamos en Quito. No se imagina la presión que tuve.
que cómo es posible, se rompe el equilibrio regional. ¿Qué equilibrio regional? Somos un solo país, los dos vivimos en Quito. La mitad de la lista de asambleístas nacionales es de Quito. Por favor, yo nombro a Jorge Glass porque necesitaba quien impulse los sectores estratégicos, hidroeléctricas, petróleo, refinería, multipropósitos, etcétera, que era la nueva etapa que la vice anuncié en la campaña del 2013 que tenía que seguir el país. Eso nunca me lo perdonaron, lo tenían muy guardado, por eso al inicio odiaron a Jorge Glass, ya me odiaban a mí, pero no tenían justificación, hasta que aparecieron casos de corrupción y ya justificaron su odio. Todos somos corruptos, hay que descorreizar al país, hay que perseguirnos por todos los medios, entonces todo se justifica. Ahí hay parte de la explicación, pero realmente lo que ha pasado es increíble. ¿Algún asunto de fondo? ¿Algún tema ideológico? ¿Alguna diferencia profunda? Es básicamente este tema regional y de estilo. Y gente, sí, ideológico, porque hay gente que no estaba con nosotros. O sea, Lenín Moreno, él me lo ha dicho, es alguien de centro derecha, es una persona sin convicciones, pero nunca creímos que iba a tener tal grado de lealtad y de perversidad. Cada semana un escándalo. Que hay una cámara que yo la manejo con un celular, que van a Yacha y el proyecto más importante de la historia. Entonces ven edificios que no se han acabado de construir, ahí está, y que sobreprecio porque costaron 3 veces más, comparando lo que cuesta el cemento para una casa con lo que cuesta el cemento para un laboratorio, y luego se aclara, pero ya el daño está hecho, ¿no? Es la forma de hacer mal. Por ejemplo, como interviene el presidente Moreno, bueno, y aquí el cemento cuesta 150 y ha costado 300. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, pero tampoco vamos a permitir la impunidad. Ya lo condenó pues esa persona, y sin dar explicaciones de por qué cuesta más. Y luego se puede saber la verdad, pero ya el mal está hecho. ¿La historia de la Cámara se aclaró? Pero una ridiculez lo de la Cámara. La Cámara es una cámara de vigilancia, no de espionaje, que se instaló en el 2009 cuando se remodela el despacho presidencial, porque teníamos graves sospechas de que se entraba a revisar información, etcétera, ¿no? Pero el problema es que me filmaba a mí también, se me metía los dedos en la nariz, cualquier cosa. Entonces yo a los pocos meses digo, vea, desconecten eso. De hecho había 2. Otra es una papelera que era portátil. La portátil se la sacó, esta estaba en la pared, era dañar la pared. Se la desconectó y se puso un tape. Se puso esos tape de doble cara, que son hasta brillosos. Estoy buscando la foto, ojalá que consigamos la foto porque se veía hasta en la foto. Ahí tapando el agujero con el lente de la cámara. Entonces nunca funcionó eso. En todos los barridos lo primero que decían, aquí hay una cámara, sí, que no está funcionando, ¿no? Cámara antigua, no es a control remoto, peor, por celular. Ahí están los registros, que la última vez que funcionó fue 28 de enero de 2010. Resulta que he estado espiando y con mi celular. O sea, me he estado espiando yo mismo también, ¿no? Porque ¿para qué voy a espiar a la gente que va a las reuniones en despacho, que se registra a la entrada, etcétera? O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Pero eso le demuestra un poco la manera irresponsable de gobernar de esta gente y su nivel de perversidad, ¿no? Un tema que ha mencionado el presidente Moreno es el de la ley de plusvalía, que él considera que desestimula la inversión y sobre todo la inversión extranjera. Vea, lastimosamente el presidente Moreno no entiende ciertas cosas y está muy mal asesorado. Por ejemplo, el argumento que dio es que la construcción ha decrecido 7%. Construcción es otra cosa. Eso ha decrecido porque bajamos 6 puntos en inversión pública. El mayor impulso para la construcción era la inversión pública, carretera, multipropósito, hidroeléctricas. Como hace 2 años hay graves dificultades económicas que le hemos superado muy bien. Entre esas dificultades que ustedes nos depreciaron más de 80% el peso y no teníamos cómo responder porque tenemos dólar, tuvimos terremoto, 10.000 millones de exportaciones que se perdieron, etcétera, ¿no? Ajustamos, fue el ajuste más grande de América Latina, la inversión pública en 6 puntos del PIB. Entonces el principal afectado ha sido la construcción. Pero no es que tiene que ver con la plusvalía, están confundiendo las cosas. El efecto para la construcción de plusvalía es marginal. Las quejas son del sector inmobiliario y de un grupo de empresarios que estaba acostumbrado a especular. Comprar terrenos, no hacer nada, muchas veces utilizando información privilegiada, por aquí pasa la nueva carretera, y después venderlo a 3 veces más. Lo mismo con apartamentos nuevos, etcétera. Eso es lo que combate la ley de plusvalía. Entonces ni siquiera entienden el problema, ni siquiera saben manejar información. Por el contrario, para la verdadera construcción, en el caso de vivienda, sobre todo para la vivienda social, la ley de plusvalía combate el principal problema que enfrentan esos sectores, que es la especulación con los terrenos, la especulación del suelo. Pero no entienden, solo escuchan grupos interesados y ni siquiera saben manejar información. ¿Se siente traicionado? Totalmente. O sea, ¿cuándo me iba a esperar esto? Yo quería retirarme totalmente de la política, se lo dije al país, antes de saber quiénes eran los candidatos.
así ganara la derecha, izquierda, yo me iba retirado de la política a vivir con mi familia en Bélgica, porque mi esposa es belga. 25 años viviendo en Ecuador, tiene derecho a vivir unos años en Bélgica. Y cuando ganamos mayoría de la Asamblea, cuando ganamos presidencia de la República, digo, me voy tranquilo, qué bueno, a tener una vida lo más privada posible. Qué ingenuo que fue, qué ingenuo. ¿Y hasta dónde llega la revisión de esa decisión? ¿Está dispuesto a regresar al Ecuador? O sea, yo no voy a permitir que esta gente con la traición arrase con todo lo logrado. No voy a permitir que se juegue con nuestra reputación. Somos gente honesta, íntegra. Revise la gente. A nivel internacional tengo mucho reconocimiento. Pero hace 10 años usted iba a Ecuador y desde la migración le pedían plata para dejarlo pasar. En el registro civil, la policía, justicia, aduana, todo, telefónica. Ya esa corrupción institucionalizada no existe. Pero hay estos brotes de corrupción que se ha dado aquí en Colombia. El caso de Brecht es en 12 países, pero lo utilizaron políticamente para decir que es porque hemos tenido un sistema mafioso, que no hay división de poderes, que todo ha sido corrupción. Y esta gente, en vez de defendernos, porque han estado 10 años con nosotros, Lenín Moreno fue 6 años mi vicepresidente, que diga cuando hemos tolerado el más mínimo caso de corrupción, no, se enancaron en eso, en el discurso de la oposición, para hacernos daño, para diferenciarse y para aniquilarnos. Eso es deslealtad, eso es mediocridad, eso es inmoralidad. Pusieron nuestras cabezas en bandejas de plata a la prensa, a los medios de comunicación, hicieron todo un show, que tal era el nivel de corrupción que llamaron a la ONU, hicieron un frente anticorrupción. Algo de eso se ha hecho aquí en Colombia. Y aquí también hubo el caso Odebrecht. Entonces, para que se den cuenta los colombianos cómo se utiliza la lucha contra la corrupción politiqueramente. Aquí yo he tenido que participar nuevamente en política por redes sociales, porque estoy al otro lado del océano, ni siquiera tengo una secretaria para que me haga la llamada, y soy el principal opositor del gobierno, ve la fragilidad del gobierno ecuatoriano, porque empezaron a destruir todo lo que habíamos hecho, a decir que el manejo económico había sido equivocado, legitimando el neoliberalismo, que todos éramos unos corruptos, y querer destruir a Correa, pero que están de acuerdo con la Revolución Ciudadana. Eso no existe. Eso usted no puede disociar la Revolución Cubana de Fidel Castro. Usted no puede decir, Fidel Castro es un ladrón, dictador, pero yo sí estoy de acuerdo con la Revolución Cubana. No existe. Están destruyendo a la Revolución Ciudadana, y eso por responsabilidad no lo podemos permitir. Mente que pare este show, que empiece a trabajar. La principal propuesta de campaña fueron casas, 350.000, 320.000, no recuerdo. Son más de 80.000 casas por año. 220 casas por día tienen que hacer. ¿Saben cuántas han empezado a hacer? Ni una. Todo es show para desviar la atención. Entonces, si paran el show, si respetan el programa ganador, si respetan el partido político que ganó, si respetan por elemental gratitud a quienes arriesgamos hasta la vida por sacar al país de la peor crisis de su historia, cuando yo llegué al gobierno, te encontré un país desmoralizado, acuérdense de la migración ecuatoriana, todo aquello. Bueno, entonces no necesito yo salir a defender lo logrado, a defender a mis compañeros, a defenderme yo. Pero obviamente si continúan con este show, con esta traición, con tanta inmoralidad, falta de verdad, tendremos que defendernos.